Hay momentos en la vida que te cambian para siempre. Momentos en los que el piso desaparece bajo tus pies y todo lo que creías saber sobre las personas que amas se desmorona en cuestión de segundos. Para mí, ese momento llegó en la fiesta de cumpleaños número 8 de mi nieta, rodeada de globos de colores, un pastel de fresa con chantilly blanco y una sonrisa inocente que estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Me llamo Berenice Espinosa, tengo 63 años, y pensé que ya había visto de todo en esta vida. Crié a mis hijos sola después de que mi esposo nos dejara cuando Carmen apenas tenía 5 años. Trabajé doble turno durante 20 años en una fábrica textil para darles educación, ropa limpia y un techo digno. Nunca me quejé. Nunca pedí nada a cambio. Porque eso hacen las madres, ¿verdad? Se sacrifican en silencio esperando que algún día ese amor sea valorado. Pero aquella tarde del sábado, mientras veía a mi nieta soplar las 8 velitas rosadas sobre su pastel, algo dentro de mí comenzó a quebrarse. Y cuando digo quebrarse, no me refiero a un llanto silencioso o a una tristeza pasajera. Me refiero a ese tipo de ruptura que te transforma, que te endurece, que te hace abrir los ojos a una verdad que habías estado evitando durante años. La fiesta era sencilla. No teníamos mucho dinero, pero yo había ahorrado durante 3 meses para poder hacer algo especial para mi nieta. Había decorado mi pequeño patio trasero con guirnaldas de papel que hice con mis propias manos, cada tira cortada con cuidado, cada color elegido pensando en lo que a ella le gustaba. Compré ese pastel en la panadería del barrio. Preparé bocadillos sencillos, emparedados de jamón y queso, papitas fritas, jugo de frutas en una jarra grande de vidrio que había pertenecido a mi madre. Mi nieta estaba radiante. Llevaba un vestido amarillo que yo misma le había comprado la semana anterior, gastando casi todo lo que me quedaba después de pagar las cuentas del mes. Tenía el cabello recogido en 2 coletas altas decoradas con moños blancos. Sus ojos brillaban con esa alegría pura que solo los niños pueden sentir. Corría de un lado a otro del patio, mostrándoles a sus pocas amiguitas del vecindario cada detalle de la decoración, cada globo, cada serpentina. Carmen y Mateo llegaron tarde, como siempre. 40 minutos después de la hora acordada. Ni siquiera se disculparon. Mateo entró con el teléfono pegado a la oreja, hablando de negocios como si estuviera cerrando el trato del siglo, cuando yo sabía perfectamente que su empresa consistía en revender productos por internet desde la sala de su casa. Carmen traía esa expresión que había perfeccionado con los años, una mezcla de aburrimiento y superioridad, como si estar ahí fuera un favor enorme. Ni siquiera saludaron a mi nieta primero. Carmen se acercó a mí, me dio un beso rápido en la mejilla sin mirarme a los ojos, y lo primero que salió de su boca fue una crítica. «Mamá, ¿por qué pusiste las mesas tan juntas? Apenas se puede caminar». Mateo simplemente levantó la barbilla en un gesto que supongo debía ser un saludo y se fue directo a la mesa de bocadillos, sin dejar el teléfono ni por un segundo. Mi nieta corrió hacia ellos con los brazos abiertos. «Mami, papi, llegaron. ¿Vieron mi vestido? Me lo compró la abuela». Carmen le acarició la cabeza de forma mecánica, sin agacharse a su altura, sin realmente verla. «Sí, mi amor, muy bonito. Ve a jugar con tus amiguitas, ¿sí? Mami necesita sentarse un momento». Tragué saliva y seguí sonriendo. Seguí haciendo lo que siempre había hecho, fingir que todo estaba bien, que esos pequeños desaires no me dolían. Me puse a servir más jugo, a acomodar servilletas, a asegurarme de que todos los niños tuvieran suficiente comida. Catalina, mi vecina de toda la vida, me ayudaba mientras me lanzaba miradas de comprensión. Ella sabía. Ella siempre había sabido cómo era la relación entre Carmen y yo. Llegó el momento de cantar las mañanitas. Todos nos reunimos alrededor de la mesa. Mi nieta estaba de pie frente a su pastel, sus manitas juntas bajo la barbilla, esperando con esa expresión de pura felicidad. Comenzamos a cantar. Yo la miraba fijamente, grabando ese momento en mi memoria. Pero también podía ver, por el rabillo del ojo, a Carmen bostezando discretamente y a Mateo revisando su reloj por tercera vez en menos de 2 minutos. Terminamos de cantar. Mi nieta cerró los ojos con fuerza para pedir su deseo y sopló las velitas con toda la energía de sus 8 años. Todos aplaudimos. Los niños gritaron emocionados. Yo comencé a cortar el pastel, distribuyendo los pedazos en platitos desechables con dibujos de unicornios. Le di el primer pedazo a mi nieta, quien lo recibió con una sonrisa enorme. 10 minutos.
Eso fue todo lo que duró la felicidad. 10 minutos después de cortar ese pastel, mientras los niños comían y reían, mientras la música infantil sonaba desde mi vieja radio, escuché el sonido de una silla arrastrándose. Me di vuelta y vi a Mateo poniéndose de pie. Luego Carmen hizo lo mismo, limpiándose las comisuras de los labios con una servilleta de papel. Bueno, nos tenemos que ir, dijo Carmen con esa voz ligera, como quien anuncia que va al baño. El patio quedó en silencio. Bueno, no exactamente en silencio porque los niños seguían jugando, pero para mí fue como si alguien hubiera apagado todo el sonido del mundo. Me quedé con el vaso en la mano, mirándola sin poder procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Apenas pude articular esa palabra. Que nos tenemos que ir, mamá, repitió Carmen con impaciencia. Tenemos compromisos más importantes. Compromisos más importantes. Esas fueron sus palabras exactas. Más importantes que el cumpleaños de su propia hija. Más importantes que las 2 horas que habíamos planeado para esta celebración. Pero, acaban de llegar, dije, odiando cómo sonó mi voz. Pequeña. Suplicante. Llegaron tarde y ahora. La fiesta apenas está empezando. Todavía van a jugar, a abrir los regalos. Mamá, ya cantamos las mañanitas, ya comimos pastel. La fiesta ya fue, dijo Carmen mientras buscaba su bolso. Además, ya sabíamos que solo podíamos estar un rato. Eso era mentira. Jamás me había dicho eso. Pero no iba a ponerme a discutir. No frente a mi nieta. Mateo ya tenía las llaves del coche en la mano. Ni siquiera había terminado su pedazo de pastel. Mami. La voz de mi nieta sonó tan pequeña, tan frágil. Se había acercado a Carmen, todavía con su platito en las manos. ¿Ya se van? Pero todavía no hemos jugado a las sillas musicales. La abuela preparó premios y todo. Carmen se agachó por fin, pero no para abrazarla. Solo para quedar a su altura el tiempo suficiente para darle un beso rápido en la frente. Mi amor, mami y papi tienen que irse a una reunión muy importante de trabajo. Pero ya estuvimos aquí contigo, ¿sí? Quédate con la abuela, te vas a divertir mucho más sin nosotros aquí aburriéndote. Pero yo no quiero que se vayan. Los ojos de mi nieta comenzaron a llenarse de lágrimas. Es mi cumpleaños. Ya sé que es tu cumpleaños, por eso vinimos, dijo Mateo con irritación. Pero papi tiene una reunión que puede significar mucho dinero para nosotros. Cuando seas más grande vas a entender que a veces hay que hacer sacrificios. Sacrificios. Él hablaba de sacrificios. Él, que vivía en una casa que yo había pagado, que manejaba un coche cuya entrada yo había dado, que compraba ropa de marca con el dinero de las transferencias mensuales que yo le hacía a Carmen. Mi nieta empezó a llorar en silencio. Esas lágrimas gruesas que ruedan por las mejillas de los niños cuando están tratando desesperadamente de ser valientes. Sus labios temblaban. Miraba a sus padres con una expresión que nunca olvidaré. Confusión total, dolor, y algo peor. La sensación de que tal vez ella había hecho algo mal. Yo hice algo malo, susurró con la voz quebrada. Por eso se van. Y ahí fue cuando sentí que algo dentro de mí se rompió de verdad. No fue dramático. No fue un grito ni un estallido de furia. Fue más bien como el sonido de una rama delgada partiéndose bajo demasiado peso. Silencioso pero definitivo. Carmen ni siquiera respondió la pregunta. No digas tonterías. Nos vemos en la noche cuando vaya por ti. Pórtate bien con la abuela. Se fueron. Así nada más. Carmen tomó su bolso, Mateo guardó su teléfono en el bolsillo, y caminaron hacia la salida sin mirar atrás. Sin despedirse de los demás invitados. Sin agradecerme por la fiesta. Sin siquiera darle un abrazo real a su hija. El portón se cerró detrás de ellos con un clic metálico que resonó en mi pecho. Me quedé ahí parada, viendo a mi nieta que trataba de contener el llanto frente a sus amiguitas. Catalina se acercó rápidamente y puso una mano en mi hombro. Berenice, comenzó a decir, pero yo negué con la cabeza. No podía hablar. Tenía que salvar esta fiesta. Tenía que hacer que mi nieta sonriera de nuevo. Me arrodillé frente a ella y limpié sus lágrimas con mis pulgares. ¿Sabes qué? Tus papis tenían que irse,
pero eso significa que ahora nosotras podemos hacer todo lo divertido sin que los adultos aburridos nos digan que bajemos el volumen de la música. Forcé una sonrisa. ¿Qué te parece si jugamos a las sillas musicales ahora? Ella asintió, todavía con los ojos húmedos, pero intentando sonreír por mí. Una niña de 8 años tratando de hacerme sentir mejor cuando debería ser yo la que la consolara. Seguimos con la fiesta. Jugamos, reímos, cantamos. Yo actué mejor que cualquier actriz. Sonreí hasta que me dolieron las mejillas. Y funcionó. Los niños se divirtieron. Mi nieta terminó la tarde con una sonrisa genuina. Pero yo no dije nada. No llamé a Carmen para gritarle. No mandé mensajes furiosos. No hice un escándalo. Sin embargo, mientras limpiaba los platos esa noche, después de que todos se fueron, después de quedarme sola en mi cocina viendo los restos de ese pastel, tomé una decisión. Una decisión silenciosa. Definitiva. Sin vuelta atrás. Y al día siguiente, cuando mi teléfono comenzó a sonar a las 8 de la mañana con llamadas desesperadas de Carmen, cuando los mensajes furiosos de Mateo empezaron a llenar mi pantalla, supe que había tomado la decisión correcta. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo, sintiendo como las horas pasaban lentamente mientras mi mente reproducía una y otra vez la escena de la fiesta. La carita de mi nieta preguntando si había hecho algo malo. Las lágrimas rodando por sus mejillas. La frialdad absoluta de Carmen y Mateo al marcharse como si nada. Pero más que eso, recordé algo más profundo. Algo que había estado ahí todo el tiempo, esperando a que yo finalmente tuviera el valor de mirarlo de frente. Recordé la semana anterior, cuando mi nieta había venido a visitarme después de la escuela. Estábamos en mi cocina haciendo galletas de chocolate, sus manitas pequeñas ayudándome a mezclar la masa, su risa llenando cada rincón de mi casa. En un momento de silencio, mientras esperábamos que las galletas se hornearan, ella me había dicho algo que en ese momento no entendí completamente. Abuela, ¿por qué mami siempre está ocupada? La pregunta me había tomado por sorpresa. Bueno, mi amor, tu mami trabaja mucho, le respondí, aunque sabía que eso no era del todo cierto. Carmen casi no trabajaba. Había dejado su empleo en una tienda de ropa hacía 2 años, diciendo que necesitaba tiempo para encontrarse a sí misma y explorar nuevas oportunidades. Desde entonces, vivía de las transferencias que yo le hacía mensualmente. Pero ella está en casa todo el día, continuó mi nieta con esa lógica aplastante que tienen los niños. Cuando llego de la escuela, está viendo la televisión o en su teléfono. Y cuando le pregunto si podemos jugar, siempre dice que está cansada o que tiene cosas importantes que hacer. Me había quedado sin palabras. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo podía explicarle que su madre había elegido la comodidad y el egoísmo por encima de ella? Y papi tampoco juega conmigo, siguió diciendo mientras decoraba una galleta con chispas de chocolate. Siempre está en su computadora. Dice que está trabajando, pero yo lo escucho jugar videojuegos. Reconozco los sonidos. Había abrazado a mi nieta en ese momento, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Tus papis te quieren mucho, le dije, porque ¿qué más podía decir? Solo que a veces los adultos nos olvidamos de lo que realmente es importante. Ahora, acostada en mi cama en medio de la oscuridad, esas palabras resonaban en mi cabeza como una acusación. Yo también me había olvidado de lo importante. Durante años, había estado tan ocupada tratando de mantener a flote a Carmen, de asegurarme de que no le faltara nada, que había ignorado las señales claras de que estaba criando a una persona egoísta e ingrata. Me levanté de la cama pasadas las 3 de la mañana. Fui a la cocina y me preparé un té de manzanilla, sentándome en la mesa donde todavía estaban algunos de los adornos de la fiesta que no había terminado de guardar. Un globo desinflado, algunas servilletas con dibujos de animales, un silbato de papel que una de las niñas había dejado olvidado. Abrí el cajón donde guardaba mis documentos importantes y saqué mi libreta de gastos. Sí, llevaba una libreta de gastos. Cuando vives con una pensión modesta, cada dólar cuenta. Y ahí, en páginas y páginas escritas con mi letra pequeña y cuidadosa, estaba la evidencia de todo lo que había dado. Pasé las hojas lentamente, leyendo las anotaciones de los últimos 5 años. Transferencia mensual a Carmen, $500. Todos los meses, sin falta. Eso sumaba $6,000 al año. En 5 años,
$30,000 que había salido de mi pensión, de mis ahorros, del dinero que debería haber guardado para mi propia vejez. Pero eso no era todo. Seguí leyendo. Entrada para el coche de Mateo, $5,000. Pago inicial de su casa, $15,000. Prácticamente todos mis ahorros de una vida entera de trabajo. Gastos de la escuela de mi nieta porque Carmen siempre andaba corta de dinero, $300 mensuales. Ropa, útiles escolares, consultas médicas, emergencias que nunca eran realmente emergencias. Hice los cálculos en una hoja aparte. En los últimos 5 años, le había dado a Carmen más de $60,000. $60,000 que yo había ganado trabajando turnos dobles en una fábrica, aguantando dolores de espalda, sacrificando mi salud y mi comodidad. ¿Y qué había recibido a cambio? Críticas, desaires, frialdad. Y hoy, el abandono de mi nieta en su propio cumpleaños. Cerré la libreta y la sostuve contra mi pecho. Las lágrimas finalmente llegaron. No lloré con sollozos dramáticos. Fue un llanto silencioso, de esos que te desgarran por dentro. Lloré por todos los años que había pasado creyendo que si daba lo suficiente, si me sacrificaba lo suficiente, Carmen finalmente me vería. Me valoraría. Me amaría de la forma en que una hija debería amar a su madre. Pero eso nunca iba a pasar. Y yo tenía que aceptarlo. También lloré por mi nieta. Esa niña hermosa que merecía tanto más de lo que estaba recibiendo. Que merecía padres que la vieran, que la escucharan, que pusieran sus necesidades por encima de sus comodidades. Y lloré porque sabía que si yo no hacía algo drástico, esa niña iba a crecer sintiéndose exactamente como se había sentido hoy, invisible, sin importancia, cuestionándose si había hecho algo mal para no merecer el amor de sus padres. No, eso no iba a pasar. No mientras yo tuviera vida. Cuando el sol comenzó a salir, ya había tomado mi decisión. No fue fácil. No fue algo que hice por rabia o por venganza. Fue algo que hice por necesidad. Por supervivencia. Por amor propio y por el amor a mi nieta. Me duché, me vestí y esperé a que fuera un horario razonable. A las 7 de la mañana, encendí mi computadora. No era muy diestra con la tecnología, pero había aprendido lo básico. Entré a mi cuenta bancaria en línea, algo que Carmen me había ayudado a configurar hacía un par de años precisamente para facilitarle las transferencias que ella necesitaba. Mi mano tembló sobre el mouse. Era el momento. Después de esto, no habría vuelta atrás. Respiré profundo y empecé. Primero, cancelé la transferencia automática mensual de $500 que iba directo a la cuenta de Carmen. Luego, bloqueé la tarjeta de débito adicional que había sacado a su nombre y que estaba vinculada a mi cuenta. Carmen la usaba para emergencias, aunque yo sabía perfectamente que esas emergencias incluían ropa de marca y cenas en restaurantes caros. Después, llamé al banco. Me atendió una chica joven de voz amable. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito remover a alguien como beneficiaria de mi cuenta, dije con voz firme. Hubo un silencio breve. Por supuesto, señora. ¿Tiene a mano su número de cuenta? Le di toda la información necesaria. El proceso tomó menos de 15 minutos. 15 minutos para deshacer años de dependencia financiera. 15 minutos para tomar el control de mi propia vida. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en silencio. Lo había hecho. Realmente lo había hecho. Miré mi reflejo en el espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada parecía diferente de alguna manera. Más firme. Más decidida. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, más digna. No sabía exactamente qué iba a pasar después. No sabía cómo reaccionaría Carmen cuando descubriera lo que había hecho. Pero sí sabía una cosa, nunca más iba a permitir que me trataran como un cajero automático con sentimientos. Nunca más iba a poner las necesidades de Carmen por encima del bienestar de mi nieta. Y nunca más iba a sacrificar mi propia dignidad por mantener una relación que claramente solo existía por conveniencia económica. Preparé café y me senté a esperarlo. Sabía que no tardaría mucho. Carmen intentaría usar su tarjeta en algún momento de la mañana y descubriría que estaba bloqueada. O revisaría su cuenta y vería que la transferencia mensual no había llegado. Y entonces, mi teléfono sonaría. Tomé un sorbo de café y esperé. Tranquila. Preparada.
Y por primera vez en años, sin miedo. El teléfono sonó exactamente a las 8:15 de la mañana. No fue una llamada tranquila. Ni siquiera me dio tiempo de decir bueno, cuando la voz de Carmen explotó del otro lado de la línea como un trueno. Mamá, ¿qué demonios hiciste? Me quedé en silencio por un momento, tomando otro sorbo de mi café. Estaba sorprendentemente calmada, como si hubiera estado esperando este momento toda mi vida y finalmente hubiera llegado. Buenos días, Carmen, dije con voz tranquila. No me vengas con buenos días. Mi tarjeta no funciona. Estoy aquí en el supermercado haciendo el ridículo frente a toda la fila porque mi tarjeta fue rechazada. ¿Qué hiciste? Imaginé la escena. Carmen con su carrito lleno de productos caros, probablemente cosas orgánicas y de marca que no necesitaba pero que le gustaba comprar porque podía. La cajera pasando la tarjeta una y otra vez. El mensaje de transacción denegada apareciendo en la pantalla. La gente detrás de ella suspirando con impaciencia. Cancelé tu acceso a mi cuenta. Respondí simplemente. Hubo un silencio del otro lado. Un silencio tan profundo que por un momento pensé que se había cortado la llamada. Pero luego escuché su respiración, rápida y furiosa. ¿Qué? Su voz sonaba incrédula, como si yo acabara de decirle que la tierra era plana. ¿Cancelaste qué? Tu tarjeta adicional. Las transferencias automáticas. Te quité como beneficiaria de mi cuenta. Ya no tienes acceso a mi dinero, Carmen. Pero no puedes hacer eso. Ese dinero. Yo cuento con ese dinero. Tengo gastos, tengo compromisos. ¿Te volviste loca? Algo dentro de mí se endureció aún más. ¿Que si me volví loca? No, Carmen. Creo que finalmente recuperé la cordura. Después de años de dártelo todo, de sacrificarme por ti, de financiar tu vida mientras tú no trabajas y tu esposo juega a ser empresario, finalmente abrí los ojos. Esto es por lo de ayer, ¿verdad? Su voz cambió, volviéndose más calculadora. Por la fiesta. Mamá, ya te dije que teníamos un compromiso importante. No fue personal. No fue personal. Repetí sus palabras lentamente, sintiendo como la rabia que había estado conteniendo comenzaba a hervir bajo mi piel. Le rompiste el corazón a tu hija en su cumpleaños. La dejaste llorando, preguntándose si había hecho algo malo. Y tú dices que no fue personal. Estás exagerando. Los niños son dramáticos. Ya se le pasó. No, Carmen. No se le pasó. Y aunque se le pasara, eso no cambia lo que ustedes hicieron. No cambia el hecho de que llegaron tarde, se fueron temprano, y ni siquiera tuvieron la decencia de fingir que les importaba estar ahí. Escuché voces de fondo. Mateo, probablemente, preguntando qué estaba pasando. Carmen le murmuró algo que no pude entender, luego volvió a hablarme. Está bien, lo siento, ¿de acuerdo? Lamento que te hayas sentido mal. Lamento que la niña se pusiera triste. Pero eso no justifica que me cortes el dinero así, de la nada. Mamá, tengo cuentas que pagar. ¿Cómo esperas que sobreviva? De la misma forma en que sobrevive el resto del mundo, Carmen. Trabajando. Otra pausa. Luego, una risa amarga. ¿Trabajando? ¿En serio? Mamá, tengo 32 años. No voy a empezar desde abajo en algún trabajo miserable por un sueldo mínimo. Además, ¿quién va a cuidar a la niña si yo trabajo? La niña pasa todo el día en la escuela. Y cuando sale, yo puedo cuidarla. Como siempre he hecho, por cierto. Sin cobrar ni un centavo. Esto es un chantaje emocional, dijo Carmen, y su voz se volvió más dura. Me estás castigando por irme de una fiesta infantil. Es ridículo, mamá. Es inmaduro. No es un castigo, Carmen. Es una consecuencia. Durante años te he dado todo lo que has pedido. Pagué tu casa. Pagué el coche de Mateo. Te doy $500 mensuales que salen de mi pensión, dinero que necesito para mi propia vejez. He calculado que en los últimos 5 años te he dado más de $60,000. Tú te ofreciste a ayudarnos. Su voz sonaba defensiva ahora. Nunca te pedí nada que tú no estuvieras dispuesta a dar. Te equivocas. Sí me pediste.
Y yo di porque creí que era lo que una buena madre debía hacer. Creí que si te apoyaba lo suficiente, si te facilitaba la vida lo suficiente, tú finalmente serías feliz. Serías una buena madre para tu hija. Serías agradecida. Soy agradecida, dijo rápidamente. Mamá, te lo agradezco. De verdad. Pero no puedes simplemente quitar tu apoyo así. No es justo. No es justo. Dejé escapar una risa sin humor. ¿Sabes que no es justo, Carmen? Que yo haya trabajado toda mi vida, destruyendo mi espalda en una fábrica, para que tú puedas vivir cómodamente sin mover un dedo. No es justo que mi nieta tenga que crecer sintiéndose invisible porque sus padres están demasiado ocupados disfrutando de una vida que yo financio. No es justo que ayer tuviera que secar sus lágrimas y convencerla de que no había hecho nada malo, cuando los que hicieron algo imperdonable fueron ustedes. Ya basta, mamá. Estás siendo melodramática. No, Carmen. Recién estoy empezando a ser honesta. Hubo ruido del otro lado. Mateo había tomado el teléfono. Su voz era grave, tratando de sonar autoritaria. Berenice, seamos razonables aquí. No puedes tomar decisiones así sin consultarnos primero. Ese dinero es parte de nuestra planificación financiera mensual. Ese dinero es mío, Mateo. Mi pensión. Mis ahorros. Y puedo hacer con él lo que me plazca. Tienes una nieta que depende de nosotros. No te importa su bienestar. Esas palabras fueron como un golpe, pero no del tipo que me haría retroceder. Del tipo que me hizo apretar los dientes y hablar con más firmeza. Mi nieta es precisamente la razón por la que estoy haciendo esto. Esa niña necesita padres que la vean, que la valoren, que pongan sus necesidades por encima de su comodidad. Y mientras ustedes puedan vivir de mi dinero sin consecuencias, nunca van a cambiar. Esto es extorsión, dijo Mateo. Estás usando el dinero para manipularnos. No, Mateo. Simplemente dejé de permitir que ustedes me manipulen a mí. Hay una diferencia. Carmen tomó el teléfono de nuevo. Su voz sonaba diferente ahora. Más suave. Más calculadora. Mamá, escúchame. Sé que estás molesta. Y tienes razón en estar molesta. Mateo y yo lo hablamos anoche y nos dimos cuenta de que nos equivocamos. Deberíamos habernos quedado más tiempo en la fiesta. Deberíamos haberle prestado más atención a la niña. Lo entendemos. Y vamos a hacer mejor las cosas, te lo prometo. Había escuchado esas promesas antes. Después de cada incidente, después de cada decepción, siempre venían las promesas. Y yo siempre las creía porque quería creerlas. Porque quería pensar que esta vez sería diferente. Pero no lo sería. Y yo finalmente lo sabía. No, Carmen. Ya no funciona así. Ya no van a haber más oportunidades compradas con mi dinero. Entonces, ¿qué esperas que hagamos? Finalmente, la máscara se cayó. Su voz se volvió estridente, desesperada. ¿Que perdamos la casa? ¿Que nos embarguen el coche? ¿Que la niña nos vea caer en la miseria? Espero que hagan lo que todos los adultos responsables hacen. Que consigan trabajos. Que vivan dentro de sus posibilidades. Que dejen de esperar que yo resuelva todos sus problemas. Eres mi madre, dijo Carmen, y por primera vez escuché algo parecido a lágrimas en su voz. Pero yo ya no podía distinguir si eran reales o calculadas. Se supone que las madres apoyan a sus hijos. Nos ayudan cuando estamos en problemas. Te ayudé durante años, Carmen. Pero hay una diferencia entre ayudar y permitir. Y lo que he estado haciendo es permitir que se aprovechen de mí. Eso se acabó. No puedes hacernos esto. Ya lo hice. Hubo un silencio largo. Luego Carmen habló una última vez, y su voz estaba llena de veneno. Vas a arrepentirte de esto, mamá. Cuando ya no tengamos dónde vivir, cuando tu nieta tenga que mudarse a un lugar horrible porque no podemos pagar la renta, cuando veas lo que tu egoísmo causó, vas a arrepentirte. Tal vez, dije tranquilamente. Pero al menos podré verme al espejo y saber que hice lo correcto. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban. Mi corazón latía rápido. Pero también sentía algo más.
algo que no había sentido en años. Me sentía libre. Los días siguientes fueron más difíciles de lo que había imaginado. No porque me arrepintiera de mi decisión, sino porque Carmen y Mateo se aseguraron de hacerme pagar por ella de todas las formas posibles. Las llamadas comenzaron temprano en la mañana y continuaban hasta altas horas de la noche. Números diferentes cada vez, porque yo había bloqueado sus contactos principales. Carmen encontraba formas de comunicarse, desde el teléfono de amigas, desde números desconocidos, incluso desde teléfonos públicos. Los mensajes llegaban en avalanchas. Algunos suplicantes, otros acusatorios, muchos llenos de insultos que nunca pensé que mi propia hija sería capaz de dirigirme. Eres una egoísta. Toda tu vida fingiste ser una mártir y ahora muestras tu verdadero rostro. Tu nieta va a sufrir por tu culpa. Puedes vivir con eso. Cuando estés vieja y enferma, no esperes que yo vaya a cuidarte. Vas a morir sola. Cada mensaje dolía. No voy a mentir. Dolía porque venían de la niña que había criado, de la hija por la que había sacrificado todo. Pero algo había cambiado en mí. Ya no iba a permitir que el miedo a perder su amor me hiciera traicionar mi propio bienestar. Porque la verdad que me había tomado 63 años entender, era que ese amor nunca había existido realmente. No de la forma en que debería existir entre una madre y una hija. El tercer día después de cortar el dinero, Catalina vino a visitarme. Tocó a mi puerta al mediodía trayendo un tupperware con pozole que había preparado. Se sentó en mi mesa de la cocina y me miró con esos ojos sabios que solo tienen las personas que han vivido mucho y entendido más. Ya me enteré, dijo simplemente mientras me servía un plato humeante. Todo el vecindario sabe que Carmen está furiosa contigo. Suspiré. Supongo que ha estado hablando mal de mí con todo el mundo. Catalina asintió. Fue a casa de Araceli ayer. Llorando, diciendo que la habías abandonado, que le habías quitado todo su sustento sin previo aviso, que estabas teniendo algún tipo de crisis de la edad y actuando irracionalmente. Sentí el peso de esas palabras. La vergüenza de ser el tema de chisme del barrio. Pero Catalina puso su mano arrugada sobre la mía. Pero Araceli no le creyó. Ni yo tampoco. Berenice, todas sabemos lo que has hecho por esa muchacha durante años. Todas hemos visto cómo te ha tratado. Y todas vimos lo que pasó en esa fiesta. Mis ojos se llenaron de lágrimas. De verdad. De verdad. Araceli le dijo a Carmen que tal vez era tiempo de que ella y su esposo se pusieran a trabajar como el resto de los mortales. Carmen se fue furiosa de su casa. Catalina tomó un sorbo de agua. Y no es la única. Diana también se enteró. Sabes cómo es ella. No se guarda nada. Le dijo a Carmen directamente que había sido una descarada al irse de la fiesta de su propia hija. Que no se merecía una madre como tú. Me cubrí la cara con las manos. No sabía si reír o llorar. No quería que esto se volviera un escándalo público. No lo es. Es simplemente que la verdad está saliendo a la luz. Durante años, Carmen ha controlado la narrativa. Ha jugado el papel de la hija sacrificada que tiene una madre difícil. Pero ahora la gente está viendo quién es realmente. Esa tarde, mientras Catalina lavaba los platos insistiendo en que yo descansara, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero algo me hizo contestar. Berenice. Era la voz de una mujer joven que me resultaba vagamente familiar. Sí, ¿quién habla? Soy Laura, la mamá de Sofía. Estuve en la fiesta de cumpleaños de tu nieta el sábado. Mi corazón se aceleró. Ah, sí. Sofía es la amiguita de la escuela. Está todo bien. Todo está bien. Yo llamaba porque quería decirte algo. No sé si debería meterme, pero siento que necesitas saberlo. Hizo una pausa. Sofía me contó lo que pasó en la fiesta. Me dijo que tu nieta lloró cuando sus papás se fueron. Y hoy en la escuela, durante el recreo, mi hija la encontró llorando otra vez detrás de los baños. Se me cortó la respiración. ¿Qué? ¿Por qué? Al parecer, Carmen fue a recogerla ayer y frente a las otras mamás hizo un comentario sobre ti. Dijo algo como, la abuela está pasando por una etapa difícil y siendo muy egoísta con nosotros. Tu nieta la escuchó. Sofía dice que hoy le preguntó si era verdad que tú ya no las querías.
Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Carmen estaba usando a mi nieta. Estaba envenenándola contra mí para castigarme por haber cortado el dinero. Gracias por decirme. Logré articular. Hay algo más, continuó Laura. Escuché a Carmen hablando con otra mamá, Pilar. Le estaba pidiendo dinero prestado. Dijo que tenían una emergencia temporal y que necesitaban $2,000. Pilar se negó, pero Carmen insistió. Fue incómodo. Después de colgar con Laura, me quedé sentada en silencio. Catalina me miraba con preocupación. ¿Qué pasó? Le conté todo. Sobre mi nieta llorando en la escuela. Sobre Carmen pidiendo dinero a otras personas. Sobre el comentario que había hecho frente a las otras madres. Catalina negó con la cabeza. Esa muchacha no tiene límites. Está tratando de ponerte a tu nieta en contra. No puedo permitir eso, dije, levantándome de la silla. Mi nieta no tiene que sufrir por los problemas entre Carmen y yo. ¿Qué vas a hacer? No lo sé todavía, pero algo tengo que hacer. Esa noche, me senté con mi vieja libreta y comencé a escribir. No un diario, sino una cronología. Fechas, eventos, conversaciones. Todo lo que recordaba de los últimos años. Cada vez que Carmen había dejado a mi nieta conmigo por días sin previo aviso. Cada vez que había cancelado planes con su hija por compromisos más importantes. Cada comentario hiriente, cada momento de negligencia emocional. También saqué mis estados de cuenta bancarios de los últimos 5 años. Marqué cada transferencia a Carmen, cada pago que había hecho por ellos. La evidencia estaba ahí, en números negros sobre papel blanco. $64,000 en 5 años. No sabía exactamente para qué estaba recopilando todo esto, pero algo en mi instinto me decía que lo iba a necesitar. Al cuarto día, las cosas escalaron. Carmen apareció en mi puerta a las 10 de la noche. No vino sola. Mateo estaba con ella, y ambos se veían furiosos. Necesitamos hablar, dijo Carmen apenas abrí la puerta. Es tarde, respondí, manteniendo la puerta medio cerrada. No me importa. Nos vas a escuchar. Mateo empujó la puerta y ambos entraron sin mi permiso. Me hice a un lado, más por sorpresa que por otra cosa. Carmen caminó directo a mi sala y se volvió hacia mí con los brazos cruzados. Se acabó tu berrinche, mamá. Esto es lo que va a pasar. Vas a restaurar las transferencias, vas a desbloquear mi tarjeta, y vamos a olvidar que todo esto sucedió. No, dije simplemente. No. La voz de Mateo era amenazante. ¿Entiendes que podemos llevarnos a la niña y nunca más dejarte verla? ¿Que podemos mudarnos a otra ciudad si queremos? Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve mi voz firme. Si hacen eso, solo van a probar que tienen algo que esconder. Y todos en este vecindario ya saben la clase de padres que son. ¿Nos estás amenazando? Carmen dio un paso hacia mí. No. Simplemente les estoy diciendo la verdad. Ustedes pueden hacer lo que quieran, pero yo ya no voy a financiar su vida. Entonces vamos a perder todo. Carmen gritó, y esta vez las lágrimas eran reales. ¿No lo entiendes? No podemos pagar la hipoteca sin tu ayuda. El coche ya está atrasado 2 meses. Tenemos deudas en todas las tarjetas de crédito. Nos van a embargar, mamá. Por primera vez, vi la realidad completa de la situación. No solo habían estado viviendo de mi dinero. Habían estado gastando por encima de eso, acumulando deudas, viviendo un estilo de vida que no podían mantener. Entonces necesitan hacer cambios, dije con calma. Vender el coche y comprar algo más barato. Tal vez incluso vender la casa y mudarse a un lugar más económico. Conseguir trabajos reales. No vamos a rebajarnos a eso, dijo Mateo con desprecio. Entonces van a perder todo. Y esa será su elección, no la mía. Carmen me miró con tanto odio que casi retrocedí. Vas a pagar por esto, dijo con voz baja y peligrosa. De una forma u otra, vas a pagar. Se fueron, dejando mi puerta abierta. La cerré con manos temblorosas y puse el seguro. Luego me dejé caer en el sofá, temblando. Sabía que las cosas se iban a poner peor antes de mejorar.
Pero no tenía idea de cuánto peor. La amenaza de Carmen no tardó en materializarse. Lo que vino después fue peor de lo que había imaginado, porque no iba dirigido a mí. Iba dirigido a la única persona que ambas amábamos, aunque de formas muy diferentes. Todo comenzó 3 días después de aquella confrontación en mi sala. Era jueves por la tarde y, como cada semana, yo esperaba que Carmen trajera a mi nieta después de la escuela para que pasara la tarde conmigo. Era nuestra rutina. Siempre había sido nuestra rutina. Yo preparaba chocolate caliente, hacíamos la tarea juntas, y luego cocinábamos algo sencillo mientras ella me contaba sobre su día. Pero ese jueves, Carmen no llegó. Esperé hasta las 4, luego hasta las 5. A las 6 de la tarde, finalmente marqué su número. Contestó al tercer tono, y pude escuchar la satisfacción en su voz. Sí, mamá. Carmen, ¿va a venir la niña hoy? Ya pasó la hora. Ah, no. Cambié de opinión. Ya no va a ir a tu casa los jueves. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Qué? Pero siempre viene los jueves. Le encanta venir. Bueno, las cosas cambian. Tú misma dijiste que querías cambios, ¿no? Pues aquí está tu cambio. Si no quieres ser parte de esta familia financieramente, entonces tampoco vas a hacerlo emocionalmente. Carmen, no puedes usar a tu hija como arma. No la estoy usando como arma. Simplemente estoy siendo práctica. Ya que no podemos contar con tu ayuda económica, necesito usar ese tiempo para buscar soluciones. No puedo estar llevando a la niña de un lado a otro. Yo puedo ir por ella, dije rápidamente, desesperada. Puedo ir a recogerla a la escuela. No, ya tomé mi decisión. ¿Y qué dice ella? Le preguntaste si quería dejar de venir. Hubo una pausa. Ella está bien. Ya se le pasará. Carmen, por favor. Esto no es justo para ella. Lo que está pasando entre tú y yo no tiene nada que ver con mi relación con mi nieta. Todo tiene que ver con todo, mamá. Así funcionan las familias. O estás con nosotros completamente, o no estás. No puedes elegir las partes que te convienen. Colgó. Me quedé ahí parada, el teléfono aún en mi mano, sintiendo como las lágrimas rodaban por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza. Eran de rabia pura. Carmen sabía exactamente dónde golpear para hacerme más daño. Y había elegido usar a esa niña inocente como su arma. El viernes por la mañana, decidí tomar acción. Fui a la escuela de mi nieta. No para llevármela ni para causar problemas. Solo para verla, para asegurarme de que estaba bien. Me paré del otro lado de la calle, esperando a que llegara la hora del recreo. Cuando los niños salieron al patio, la vi de inmediato. Estaba sentada sola en una banca, columpiando sus piernas, mirando al suelo. Las otras niñas jugaban cerca, pero ella no se unía a ellas. Se veía pequeña, triste, perdida. Mi corazón se hizo pedazos. En ese momento, una maestra se acercó a ella. Vi cómo hablaban, cómo la maestra se agachaba a su altura con preocupación evidente. Mi nieta negaba con la cabeza, pero pude ver que sus hombros temblaban. Estaba llorando. No pude soportarlo más. Crucé la calle y me acerqué a la reja de la escuela. Disculpe, llamé a la maestra. La mujer levantó la vista y se acercó. Era joven, tal vez de unos 30 años, con lentes y una expresión amable. ¿Puedo ayudarla? Soy la abuela de esa niña, dije, señalando. La de la banca. Está bien. La maestra me miró con cautela. ¿Es usted Berenice? Me sorprendió que supiera mi nombre. Sí. Su expresión se suavizó. Ella habla mucho de usted. Constantemente. Mi abuela esto, mi abuela aquello. Es obvio que la quiere mucho. Yo también la quiero. Por eso estoy aquí. ¿Puede decirme qué está pasando? La maestra miró hacia atrás, asegurándose de que mi nieta no nos estuviera viendo. No debería decirle esto, pero ha estado muy callada esta semana. Triste. Hoy en la clase de escritura, el ejercicio era escribir sobre su persona favorita. Ella escribió sobre usted, pero al final escribió algo que me preocupó. ¿Qué escribió?
Escribió: mi abuela es mi persona favorita, pero mi mami dice que ya no puedo verla porque la abuela ya no nos quiere. No sé qué hice mal. Punto. Tuve que sostenerme de la reja. Las piernas casi me fallaron. Eso no es verdad, logré decir. Yo la amo más que a nada en este mundo. Su madre está enojada conmigo por otras razones y está usando a la niña para castigarme. La maestra asintió lentamente. Me lo imaginaba. He visto situaciones similares antes. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Puede decirle que la amo? ¿Que no es su culpa? ¿Que no hizo nada malo? Por supuesto. Y si necesita hablar con alguien sobre esto, la orientadora de la escuela podría ayudar. Situaciones como estas pueden afectar mucho a los niños. Le agradecí y me alejé antes de que mi nieta me viera. No quería causarle más confusión. Pero mientras caminaba de regreso a mi casa, la decisión que había estado evitando tomar finalmente se cristalizó en mi mente. No podía permitir que esto continuara. No se trataba solo de dinero o de mi relación con Carmen. Se trataba del bienestar de una niña que no merecía estar en medio de este conflicto. Una niña que estaba siendo manipulada emocionalmente por sus propios padres. Llegué a casa y busqué en la guía telefónica. Encontré el número de un abogado de familia. Me temblaban las manos mientras marcaba. Bufete Morales, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito consultar sobre la custodia de mi nieta. Me dieron una cita para el lunes siguiente. 3 días que se sintieron como una eternidad. El fin de semana fue tortuoso. No tuve noticias de Carmen ni de mi nieta. Intenté llamar varias veces, pero Carmen no contestaba. Le mandé mensajes que quedaron sin respuesta. Era como si hubieran desaparecido del mapa, y la angustia me estaba consumiendo. El domingo por la tarde, finalmente recibí un mensaje. Pero no era de Carmen. Era de un número desconocido, y cuando abrí la imagen adjunta, se me heló la sangre. Era una foto de mi nieta sosteniendo un papel con un mensaje escrito con la letra claramente guiada de un adulto. Abuela, ¿por qué ya no me quieres? ¿Qué hice mal? Te extraño. Por favor, vuelve a querernos. Debajo de la foto, un mensaje de Carmen. Esto es lo que le estás haciendo. Mírala. Está destrozada. Y es tu culpa. Pero todavía hay tiempo de arreglarlo. Sabes lo que tienes que hacer. Fue el golpe más bajo que Carmen había dado. Usar a su propia hija, manipularla para que escribiera eso, fotografiarla en su vulnerabilidad y mandármelo como chantaje. No era solo cruel. Era monstruoso. Pero también fue el momento en que todas mis dudas desaparecieron. Porque si Carmen era capaz de hacer esto, de usar el dolor de su propia hija como arma, entonces no había nada que no estuviera dispuesta a hacer. Y yo tenía que proteger a esa niña. Aunque eso significara pelear la batalla más difícil de mi vida. Guardé la foto. La imprimí. La puse junto con todos los otros documentos que había estado recopilando. Los estados de cuenta bancarios. La cronología de negligencias. Los testimonios de los vecinos que había empezado a documentar. Todo iba a servir. El lunes por la mañana, llegué al bufete del abogado con una carpeta gruesa bajo el brazo y una determinación de acero en mi pecho. El abogado, un hombre de unos 50 años llamado Bernardo, me recibió en su oficina. Señora Espinosa, cuénteme qué está pasando. Y le conté todo. Desde el principio. La fiesta de cumpleaños. El abandono. Los años de dependencia financiera. Las amenazas. La manipulación emocional de mi nieta. Le mostré los documentos, las fotos, los mensajes. Todo. Bernardo escuchó en silencio, tomando notas. Cuando terminé, se recostó en su silla y me miró con seriedad. Señora Espinosa, lo que me está describiendo es un caso de negligencia emocional. Posiblemente también manipulación psicológica. Pero necesito ser honesto con usted. Pelear por la custodia de un nieto no es fácil. Los tribunales favorecen a los padres biológicos a menos que haya evidencia clara de peligro o incompetencia. Tengo evidencia, dije, empujando la carpeta hacia él. Tengo años de evidencia. Él abrió la carpeta y comenzó a revisar. Pasaron varios minutos en silencio mientras leía. Finalmente, levantó la vista. Esto es sólido. Muy sólido.
Especialmente este último mensaje con la foto. Demuestra manipulación clara. Y el hecho de que la maestra esté dispuesta a testificar sobre el estado emocional de la niña es importante. Hizo una pausa. Pero necesito que entienda algo. Si empezamos esto, no hay vuelta atrás. Su hija va a pelear. Va a decir cosas horribles sobre usted. Va a tratar de pintarla como una anciana senil o vengativa. Va a ser brutal. Lo sé, dije con voz firme. Y estoy lista. Porque esto ya no se trata de mí o de Carmen. Se trata de salvar a esa niña antes de que el daño sea irreparable. Bernardo asintió lentamente. Entonces vamos a necesitar preparar una petición de custodia temporal basada en negligencia emocional y manipulación psicológica. También voy a recomendar que solicitemos una evaluación psicológica de todos los involucrados. ¿Cuánto tiempo tomará? Semanas. Posiblemente meses. Pero puedo solicitar una orden temporal de visitas mientras tanto, para asegurar que pueda ver a su nieta. Hágalo, dije sin dudar. Haga todo lo que sea necesario. Salí de esa oficina sintiendo una mezcla de terror y alivio. Había cruzado un límite del que no había retorno. Pero por primera vez en semanas, sentía que estaba haciendo algo real para proteger a mi nieta. No sabía qué iba a pasar. No sabía si ganaría o perdería. Pero sí sabía una cosa, iba a pelear con todo lo que tenía. La notificación legal llegó a manos de Carmen 3 días después. Bernardo me había advertido que su reacción sería explosiva, pero nada me preparó para la tormenta que se desató. El teléfono comenzó a sonar a las 7 de la mañana. Esta vez sí contesté. Necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Me estás demandando. La voz de Carmen era un grito desgarrador. Me estás demandando por la custodia de mi propia hija. Estoy solicitando custodia temporal debido a negligencia emocional, dije con la voz más calmada que pude. Es diferente. Es lo mismo. Estás tratando de quitarme a mi hija. Carmen sollozaba ahora, y por un momento sentí una punzada de culpa. Pero entonces recordé la foto de mi nieta con ese mensaje manipulado, y mi resolución se endureció. No te la estoy quitando. Estoy tratando de protegerla de un ambiente donde está siendo usada como herramienta de chantaje emocional. Yo soy su madre. Tú no tienes ningún derecho. Tengo el derecho de asegurarme de que mi nieta esté segura y feliz. Y en este momento, no lo está. Tú misma me mandaste esa foto. Me mostraste lo triste que está. Está triste porque tú la abandonaste. Carmen prácticamente escupió esas palabras. Le dijiste que ya no la querías. Eso es mentira y lo sabes. Nunca le he dicho eso. Tú fuiste quien le dijo que ya no podía verme. Tú fuiste quien escribió ese mensaje manipulador y la hiciste sostenerlo para la foto. Hubo un silencio. Lo había admitido sin querer. No importa lo que pienses que sabes, Carmen finalmente dijo, su voz ahora más fría. Ningún juez te va a dar la custodia. Eres vieja. Vives de una pensión miserable, y yo soy la madre biológica. No tienes ninguna posibilidad. Tal vez. Pero voy a intentarlo de todas formas. Carmen colgó. Pero la batalla recién comenzaba. En las siguientes 2 semanas, Carmen lanzó una campaña sistemática para destruir mi reputación. Llamó a cada familiar que teníamos, pintándome como una mujer senil y vengativa que estaba tratando de robarle a su hija porque estaba resentida. Publicó en redes sociales historias desgarradoras sobre cómo su madre anciana la había abandonado en su momento de necesidad y ahora trataba de destruir su familia. Algunos familiares le creyeron. Una prima lejana me llamó para gritarme que era una vergüenza. Un tío me mandó un mensaje diciéndome que había perdido la cabeza. Pero otros, los que realmente conocían la situación, permanecieron a mi lado. Catalina, Araceli y Diana se convirtieron en mis pilares de apoyo. Catalina iba a mi casa todos los días, asegurándose de que comiera y descansara. Araceli, que había sido maestra durante 30 años, escribió una carta detallada al abogado explicando años de observaciones sobre la negligencia de Carmen. Diana, que nunca se había llevado bien con Carmen de todas formas, fue directamente a confrontarla en el supermercado, diciéndole frente a todos que debería darle vergüenza usar a su hija como peón. Pero lo más duro era no poder ver a mi nieta. Bernardo había solicitado una orden temporal de visitas,
pero el proceso judicial era lento. Mientras tanto, Carmen se aseguraba de que yo no pudiera acercarme a ella. Cambió su ruta a la escuela. Dejó de llevarla al parque donde solíamos ir. Era como si hubieran desaparecido. Una tarde, 2 semanas después de haber iniciado el proceso legal, recibí una llamada de Laura, la mamá de Sofía. Berenice, necesito contarte algo. No sé si debería, pero siento que tienes que saberlo. ¿Qué pasa? Carmen fue a la escuela hoy. Habló con la directora, tratando de conseguir que prohibieran que te acercaras a la escuela. Dijo que eras una amenaza. Mi corazón se hundió. ¿Y qué dijo la directora? Le dijo que sin una orden judicial, no podía hacer nada. Pero Carmen hizo una escena. Tu nieta estaba ahí. La vi. Berenice. Estaba llorando, pidiéndole a su mamá que dejara de gritar. Dios mío. Hay algo más. Después, en el estacionamiento, escuché a Carmen hablando por teléfono con Mateo. Decía algo sobre vender la casa y mudarse a otro estado. Lejos de ti. Esa noche casi no pude dormir. La idea de que se llevaran a mi nieta a otro estado, de que la alejaran completamente de mí, era insoportable. A la mañana siguiente, llamé a Bernardo en pánico. ¿Pueden hacer eso? ¿Pueden simplemente irse? Técnicamente, sí, a menos que tengamos una orden judicial que lo impida. Pero eso podría jugar a nuestro favor. Si intentan huir con la niña durante un proceso de custodia, demuestra conciencia de culpa. No quiero que eso demuestre nada. Quiero que mi nieta se quede aquí, donde tiene su escuela, sus amigas, su vida. Estoy trabajando en ello, Berenice. Pero estos procesos toman tiempo. Tiempo. Esa palabra se había convertido en mi enemiga. Cada día que pasaba sin ver a mi nieta era un día en el que Carmen podía seguir manipulándola, seguir diciéndole mentiras sobre mí, seguir haciéndole creer que yo la había abandonado. Pero entonces, 3 semanas después de iniciar el proceso legal, algo cambió. Algo que nadie, ni siquiera yo, había anticipado. Era un viernes por la tarde cuando sonó mi timbre. Abrí la puerta esperando ver a Catalina, pero en cambio me encontré cara a cara con Mateo. Venía solo, y se veía destruido. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada, y olía a alcohol. Necesito hablar contigo, dijo con voz ronca. Dudé. Parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara. Pero algo en su expresión me detuvo. Se veía desesperado. Derrotado. ¿Dónde está Carmen? En casa. No sabe que estoy aquí. Se pasó una mano por el rostro. Por favor, Berenice, solo dame 5 minutos. Contra mi mejor juicio, lo dejé entrar. Se sentó en mi sofá con los hombros caídos, mirando al suelo. Todo se está derrumbando, comenzó a decir. El banco nos notificó que van a ejecutar la hipoteca. Nos quedan 2 meses antes de perder la casa. El coche ya lo reposesionaron ayer. Y Carmen. Carmen está perdiendo la cabeza. No duerme. Apenas come. Solo grita y llora y culpa a todos menos a nosotros mismos. ¿Y mi nieta? Esa era la única pregunta que me importaba. Mateo levantó la vista, y vi lágrimas en sus ojos. Está mal, Berenice. Realmente mal. Llora por ti todas las noches. Pregunta por qué ya no la quieres. Y Carmen sigue diciéndole que es tu culpa, que tú elegiste el dinero sobre ella. Pero yo ya no puedo seguir con esta mentira. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tienes razón. En todo. Hemos sido unos parásitos. Unos padres terribles. Y esa niña está sufriendo porque nosotros somos demasiado orgullosos y estúpidos para admitir que la hemos cagado. Me quedé sin palabras. De todas las cosas que había esperado de esta situación, una confesión de Mateo no estaba en la lista. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque necesito que detengas esto. El proceso legal. Retira la demanda. Y ahí estaba. La verdadera razón de su visita. Para que puedan seguir destruyendo a esa niña. Negué con la cabeza. No. Escúchame. Retira la demanda y yo te prometo que las cosas van a cambiar. Voy a conseguir un trabajo real. Vamos a mudarnos a un lugar más barato.
Y te vamos a dejar ver a la niña cuando quieras. Ya escuché esas promesas antes. Esta vez es diferente. Te lo juro. Lo miré directamente a los ojos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y Carmen? Que tú al menos tienes la decencia de sentirte mal por lo que han hecho. Pero sentirse mal no es suficiente. Los cambios reales requieren acciones, no promesas. Mateo se fue de mi casa esa tarde sin conseguir lo que quería. Lo vi alejarse con los hombros caídos, y por un momento sentí lástima. Pero la lástima no iba a proteger a mi nieta. Solo la acción firme lo haría. Lo que no sabía era que la visita de Mateo había sido solo el preludio de algo mucho peor. 2 días después, un domingo por la tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Era la voz de una niña llorando. Abuela. Mi corazón casi se detuvo. Mi amor, eres tú. Abuela, por favor ven. Por favor. Estaba sollozando tan fuerte que apenas podía entender sus palabras. Mami y papi están peleando muy feo. Mami está gritando que todo es tu culpa. Papi rompió cosas. Tengo miedo. ¿Dónde estás, mi vida? ¿Estás a salvo? Estoy escondida en mi closet con el teléfono de mami. Ella no sabe que lo tomé. Abuela, es verdad que ya no me quieres. Esas palabras me destrozaron. No, mi amor. No es verdad. Te amo más que a nada en este mundo. Siempre te he amado y siempre te voy a amar. Nada de esto es tu culpa. ¿Me escuchas? Nada. Entonces, ¿por qué ya no puedo verte? Porque los adultos a veces hacemos las cosas mal, mi cielo. Pero voy a arreglarlo, te lo prometo. Ahora necesito que me digas, ¿tus papás saben que me estás llamando? No. Están en la sala. No pueden escucharme. Pero abuela, tengo tanto miedo. Nunca los había visto pelear así. En ese momento escuché gritos de fondo. La voz de Carmen chillando. Todo esto es culpa de tu madre. Nos está destruyendo. Y la respuesta de Mateo, igualmente fuerte. No. Es culpa nuestra por ser unos parásitos inútiles. Tu madre tenía razón. Mi amor, escúchame con atención, dije tratando de mantener la voz calmada aunque por dentro estaba en pánico. La puerta de tu cuarto tiene seguro. Sí. Quiero que cuelgues ahora, que salgas del closet, y que pongas el seguro a tu puerta. Luego te metes en tu cama, te tapas con las cobijas, y te pones tus audífonos con música. ¿Puedes hacer eso? Sí, pero abuela. Yo voy a arreglarlo. Pero necesito que estés segura primero. Te amo muchísimo. Todo va a estar bien. Colgué y de inmediato llamé a Bernardo. Era domingo, pero no me importó. Cuando contestó, le conté todo lo que acababa de pasar. Esto cambia las cosas, dijo inmediatamente. Esto es evidencia de un ambiente doméstico inestable. Voy a solicitar una orden de emergencia mañana a primera hora. Con esta llamada y el testimonio de la niña, tenemos bases sólidas. ¿Pero qué hago ahora? No puedo dejarla ahí esta noche. Desafortunadamente, no puedes ir a buscarla sin permiso de los padres o una orden judicial. Si lo haces, Carmen puede acusarte de secuestro. Pero puedes llamar a la policía para que hagan un chequeo de bienestar. Eso hice. Llamé a la policía y reporté la situación. 2 oficiales fueron a la casa de Carmen esa noche. Según me contó Catalina después, quien se enteró por los vecinos, Carmen les abrió la puerta actuando completamente normal. Les dijo que todo estaba bien, que habían tenido un desacuerdo menor pero que ya estaba resuelto. Llevó a los oficiales al cuarto de mi nieta, donde la niña, aterrorizada de causar más problemas, les dijo que estaba bien. Los policías se fueron. No podían hacer nada más sin evidencia clara de abuso. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, mirando mi teléfono, rogando que sonara de nuevo. Rogando que mi nieta estuviera realmente bien. El lunes por la mañana, Bernardo cumplió su palabra. Presentó una moción de emergencia ante el tribunal, incluyendo la grabación de la llamada de mi nieta que yo había tenido la presencia de mente de grabar. Pero Carmen también estaba tomando acción. Y lo que hizo fue el golpe más bajo que podría haber dado. Esa misma tarde, recibí una notificación legal.
Carmen había presentado una contrademanda. No solo estaba peleando por mantener la custodia, estaba solicitando una orden de restricción contra mí. En los documentos legales, Carmen me describía como una mujer mentalmente inestable, obsesionada con su nieta de forma poco saludable, que había cortado el soporte financiero como venganza cuando no obtuve el control total de la niña. Afirmaba que yo acosaba a su familia, que aparecía sin invitación en la escuela, que había manipulado a vecinos para que testificaran en mi contra de ella. Pero lo peor venía al final del documento. Carmen afirmaba que mi nieta le había confesado que yo le decía cosas malas sobre sus padres, que le estaba tratando de alienar de ellos, que le ofrecía dulces y regalos a cambio de que dijera que quería vivir conmigo. Todo era mentira. Cada palabra era una mentira calculada. Pero estaba ahí, en papel oficial, presentado ante un juez. Bernardo me llamó esa tarde después de recibir los documentos. No te preocupes por esto. Es una táctica de defensa común. Atacar al acusador para desviar la atención de sus propias acciones. Ningún juez con experiencia va a caer en esto, especialmente con la evidencia que tenemos. Pero ¿y si le creen? ¿Y si piensan que soy yo la mala? No va a pasar. Tenemos documentación sólida. Testimonios de múltiples fuentes. La llamada de la niña. Los mensajes de texto de Carmen usando a la niña como chantaje. La evidencia está de nuestro lado. Quería creerle, pero el miedo me estaba consumiendo. Los siguientes días fueron una pesadilla de ansiedad. Cada vez que sonaba el teléfono, saltaba. Cada vez que escuchaba pasos fuera de mi casa, mi corazón se aceleraba. Vivía en un estado constante de alerta, esperando el siguiente golpe. Y llegó de la forma más inesperada. Era jueves por la tarde cuando Catalina tocó a mi puerta, jadeando como si hubiera corrido. Berenice, tienes que venir. Rápido. ¿Qué pasó? Es Carmen. Está en la plaza con tu nieta. Está haciendo una escena. Está diciéndole a todo el mundo que tú trataste de secuestrarla. Tomé mi bolso y salí corriendo detrás de Catalina. Llegamos a la plaza del barrio, donde efectivamente Carmen estaba parada en medio de un grupo de vecinos, con mi nieta aferrada a su pierna, llorando. Mi propia madre trató de llevarse a mi hija. Carmen gritaba, señalándome cuando me vio llegar. Llamó a la policía inventando mentiras para que se la llevaran. Está obsesionada. Toda la plaza se volvió a mirarme. Algunos rostros conocidos, otros no. Todos juzgándome, evaluándome, decidiendo quién decía la verdad. Y ahí, en medio de todo, estaba mi nieta, mirándome con esos ojos confundidos y asustados, sin saber a quién creer, sin saber que era real. Esa imagen se quedó grabada en mi mente. Mi nieta, la personita más importante en mi vida, siendo usada como prap en una guerra que nunca debería haber existido. Y en ese momento supe que esto tenía que terminar. De una forma u otra, tenía que terminar pronto. Porque si no lo hacía, el daño a esa niña sería irreparable. Me quedé ahí parada en medio de la plaza, con docenas de ojos clavados en mí, esperando mi reacción. Carmen quería que explotara, que gritara, que me pusiera a su nivel. Quería darles un espectáculo a todos para probar que yo era la desequilibrada. Pero no iba a darle ese gusto. Respiré profundo y caminé lentamente hacia donde estaba mi nieta. Carmen instintivamente la jaló más cerca de ella, protegiéndola como si yo fuera un peligro. Me arrodillé a la distancia, quedando a la altura de mi nieta sin acercarme demasiado. Nuestras miradas se encontraron. Ella tenía los ojos rojos de tanto llorar, la carita manchada de lágrimas. «Hola, mi amor», dije con la voz más suave y calmada que pude. «¿Estás bien?». Ella asintió tímidamente, sin soltarse de la pierna de Carmen. «Quiero que sepas algo muy importante. Te amo. Siempre te he amado. Nada de lo que está pasando entre los adultos es tu culpa. Y sin importar qué pase, ese amor nunca va a cambiar. ¿Me entiendes?». Mi nieta asintió de nuevo, y vi como un par de lágrimas nuevas rodaban por sus mejillas. «No te acerques a ella», Carmen sisó, pero su voz había perdido algo de fuerza. Creo que incluso ella se dio cuenta de lo mal que se veía esto. Me levanté y miré a Carmen directamente a los ojos. «No vine aquí a causar una escena.
Vine porque me dijeron que estabas aquí con mi nieta y quería asegurarme de que estuviera bien. Eso es todo. Mentirosa. Viniste a tratar de llevártela. No. Vine porque soy su abuela y me preocupo por ella. Algo que aparentemente necesito defender en una plaza pública ahora. Miré a las personas alrededor. Todos ustedes, especialmente los que me conocen, saben qué tipo de persona soy. Saben cuánto amo a mi nieta. Y saben que jamás le haría daño. Catalina dio un paso adelante. Es verdad. Berenice ha sido una abuela ejemplar desde que esa niña nació. Todo lo que está pasando es porque finalmente se cansó de ser usada como cajero automático. Tú no tienes nada que ver en esto, Carmen le espetó. Tengo todo que ver. He visto cómo has tratado a tu madre durante años. Cómo has vivido de su dinero sin agradecer. Y ahora que ella dice, basta, tú usas a esa pobre criatura para castigarla. Araceli también se acercó. Yo estuve en esa fiesta de cumpleaños. Vi cómo ustedes llegaron tarde y se fueron 10 minutos después de cortar el pastel. Vi a esa niña llorar. Así que no vengas aquí a hacerte la víctima. Carmen miró alrededor, dándose cuenta de que la marea estaba volteándose en su contra. Esto no tiene nada que ver con ustedes. Es un asunto familiar. Lo hiciste un asunto público cuando empezaste a gritar en medio de la plaza, dijo Diana, cruzando los brazos. Si querías mantenerlo privado, debiste haberte quedado en tu casa. Carmen se dio cuenta de que había perdido. Su gran plan de exponerme públicamente había fracasado. Tomó a mi nieta de la mano y comenzó a alejarse. Vámonos de aquí. Esta gente está loca. Pero mi nieta se detuvo. Se volteó a mirarme una última vez. Abuela. Sí, mi amor. ¿De verdad me amas? Sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos. Más que a nada en este mundo. Siempre. Entonces, ¿por qué mami dice que ya no me quieres? Carmen jaló su brazo. Ya vámonos. No le hagas caso. Pero mi nieta se resistió. No. Quiero saber. Estoy cansada de que todos peleen. Estoy cansada de que nadie me diga la verdad. Solo quiero ver a mi abuela. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Mi nieta soltó la mano de Carmen y corrió hacia mí. Se aferró a mi cintura, llorando contra mi estómago. Te extraño tanto, abuela. Por favor, no me dejes. La abracé, sintiendo como todo mi cuerpo temblaba. Nunca te voy a dejar, mi vida. Nunca. Carmen se quedó paralizada. La gente alrededor observaba en silencio. Este momento espontáneo y genuino de una niña eligiendo dónde quería estar, valía más que cualquier testimonio legal. Suéltala, Carmen finalmente dijo, acercándose. Es mi hija. Tiene que venir conmigo. Déjala quedarse un momento, dije suavemente. Solo déjala desahogarse. No. Nos vamos ahora. Carmen intentó tomar el brazo de mi nieta, pero ella se aferró más fuerte a mí. No quiero ir. Quiero quedarme con la abuela. No puedes. Ella no es tu mamá. Yo sí. Y vienes conmigo ahora mismo. Fue Diana quien habló, con esa voz firme de maestra retirada que no acepta tonterías. Carmen, mira a tu hija. Realmente mírala. Está desesperada. Está sufriendo. Y en vez de preguntarte por qué, en vez de reconocer que tal vez has hecho las cosas mal, sigues peleando. No te das cuenta del daño que le estás haciendo. Carmen parpadeó, y por un momento, solo un momento, vi algo parecido a la duda cruzar su rostro. Pero se endureció de nuevo casi inmediatamente. Me voy a llevar a mi hija. Y si alguien intenta detenerme, voy a llamar a la policía. Llámala, dije tranquilamente. Que vengan. Que vean esto. Que vean a una niña rogando quedarse con su abuela porque tiene miedo de ir a casa. Carmen sacó su teléfono, pero sus manos temblaban. Marcó, esperó, y cuando contestaron, empezó a hablar con voz histérica. Necesito ayuda. Estoy en la plaza central y alguien está tratando de llevarse a mi hija. En ese momento, llegó Mateo corriendo. Debía haber estado cerca. Evaluó la situación rápidamente, su esposa al teléfono con la policía, su hija aferrada a mí,
los vecinos observando con desaprobación. Y entonces hizo algo que me sorprendió completamente. Carmen, cuelga el teléfono. ¿Qué? No, esta bruja está. Cuelga el teléfono. Su voz era firme, casi desesperada. Ya basta. Por favor, ya basta. Carmen lo miró confundida, pero algo en su expresión la hizo obedecer. Colgó. Mateo se acercó a nosotras, se arrodilló junto a mi nieta que seguía abrazada a mí. Princesa, mírame. Ella levantó la carita, con los ojos hinchados. ¿Quieres quedarte con la abuela un rato? Ella asintió vigorosamente. Está bien. Puedes quedarte. Luego me miró a mí. 1 hora. Le das 1 hora, y después nosotros venimos a buscarla. De acuerdo. Miré a Carmen, quien estaba boquiabierta, mirando a su esposo como si lo hubiera traicionado. De acuerdo, dije suavemente. Mateo, ¿qué estás haciendo? Carmen siseó. Lo correcto. Por primera vez en mucho tiempo, estoy haciendo lo correcto. Tomó su mano. Vámonos. Dejemos que pasen tiempo juntas. Y tú y yo necesitamos hablar. De verdad hablar. Carmen me lanzó una mirada de puro odio, pero dejó que Mateo la llevara. Los vi alejarse, ella protestando en voz baja, él hablándole con firmeza. Y yo me quedé ahí, en medio de la plaza, con mi nieta aún aferrada a mí, sintiendo que finalmente, después de semanas de guerra, había ganado una pequeña batalla. Pero sabía que la guerra aún no terminaba. 6 meses después de aquella tarde en la plaza, mi vida había cambiado de formas que nunca imaginé posibles. La audiencia de custodia había sido larga y agotadora. Carmen y Mateo pelearon, por supuesto. Contrataron un abogado con dinero que pidieron prestado a sus padres, quienes finalmente se habían enterado de toda la situación. Intentaron pintarme como una manipuladora, como una anciana controladora que no podía aceptar que su hija ya no la necesitaba. Pero la evidencia hablaba más fuerte que sus argumentos. Los mensajes de texto usando a mi nieta como chantaje, la grabación de la llamada desesperada desde el closet, los testimonios de vecinos, maestros y hasta de algunos familiares que finalmente se atrevieron a hablar. Todo construyó un caso sólido de negligencia emocional. Al final, el juez no me otorgó la custodia completa. Dijo que a pesar de todo, Carmen y Mateo no habían cometido abuso físico y merecían una oportunidad de rectificar. Pero sí ordenó custodia compartida temporal, con mi nieta viviendo conmigo durante la semana y con ellos los fines de semana, bajo supervisión de servicios sociales. También ordenó terapia familiar obligatoria y clases de crianza para Carmen y Mateo. Y lo más importante, estableció claramente que cualquier intento de manipulación emocional o uso de la niña como arma resultaría en la pérdida inmediata de sus derechos de visita. Los primeros meses fueron difíciles. Mi nieta llegó a mi casa cargando no solo su mochila con ropa, sino años de confusión y dolor emocional. Había noches en las que se despertaba llorando, preguntándome si mañana tendría que irse, si yo también la iba a abandonar como había aprendido a esperar de todos los adultos en su vida. Tuve que enseñarle, día tras día, que el amor no viene con condiciones, que no tiene que ganarse mi afecto siendo perfecta, que mi casa era un lugar seguro donde podía simplemente ser una niña. Lentamente, comencé a ver cambios. Las pesadillas disminuyeron. La sonrisa regresó a su rostro. Empezó a traer mejores calificaciones de la escuela porque ahora tenía un ambiente estable para hacer su tarea. Sus maestras me comentaban que parecía más tranquila, más enfocada, más feliz. Y lo más hermoso de todo fue ver cómo recuperaba esa chispa de alegría infantil que había perdido durante los últimos años de vivir en medio de constante tensión y negligencia emocional. Carmen y Mateo también cambiaron, aunque de formas diferentes. Mateo consiguió trabajo como gerente en una tienda de electrónicos. No era un trabajo glamoroso, pero era honesto y pagaba las cuentas. Se había dado cuenta, finalmente, de que la fantasía de ser un empresario exitoso sin esfuerzo era exactamente eso, una fantasía. Vendieron la casa que yo había ayudado a pagar y se mudaron a un departamento más pequeño y económico. El cambio fue humillante para ellos, especialmente para Carmen, pero necesario. Carmen fue la más difícil. Durante meses se resistió a aceptar responsabilidad por sus acciones. En las sesiones de terapia familiar, intentaba desviar la culpa, hacer excusas, presentarse como víctima.
Pero la terapeuta no le permitía esas evasivas. Semana tras semana, la confrontaba con las consecuencias de sus decisiones, con el daño que había causado a su propia hija. Fue doloroso ver a mi hija desmoronarse bajo el peso de su propia culpa, pero también necesario. No podía sanar lo que no reconocía como roto. Eventualmente, muy lentamente, Carmen comenzó a cambiar. Consiguió trabajo medio tiempo en una boutique. Comenzó a asistir a sus sesiones de terapia sin protestar. Y lo más importante, comenzó a ver realmente a su hija. En las visitas supervisadas del fin de semana, observé cómo poco a poco aprendía a prestar atención, a hacer preguntas sobre la vida de su hija, a demostrar interés genuino en lugar de usar el tiempo juntas como una obligación que cumplir. No fue una transformación mágica de la noche a la mañana. Hubo retrocesos, momentos de fricción, días en los que caía en viejos patrones. Pero había progreso. En cuanto a mi relación con Carmen, sigue siendo complicada. Probablemente siempre lo será. Hay heridas demasiado profundas que no sanan completamente. Hay palabras dichas que no pueden ser retiradas. Pero hemos llegado a un entendimiento silencioso. Ella sabe que no voy a volver a financiar su vida. Sabe que no voy a permitir que use a su hija como herramienta de manipulación. Y yo he aceptado que tal vez nunca tendré la relación madre-hija con la que soñé. Pero podemos ser civiles. Podemos coexistir en la vida de mi nieta sin convertirnos en un campo de batalla. Lo más hermoso de todo esto ha sido ver a mi nieta florecer. Ahora tiene 9 años. Está en terapia también, aprendiendo a procesar todo lo que vivió, a entender que no fue su culpa, a construir límites saludables incluso con sus propios padres. Es más fuerte de lo que yo era a su edad. Más consciente de sí misma. Y mientras la veo hacer su tarea en mi mesa de la cocina, o reír mientras horneamos galletas juntas, o simplemente dormir tranquila en la habitación que decoramos para ella con tanto cariño, sé que tomé la decisión correcta. A veces me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera actuado aquella noche después de la fiesta. Si hubiera seguido siendo la abuela complaciente, la que da todo sin esperar nada, la que permite el abuso con tal de mantener la paz. Mi nieta probablemente seguiría atrapada en ese ambiente tóxico, aprendiendo que el amor viene con condiciones, que las personas que te aman también te lastiman, que tu valor depende de qué tan conveniente eres para los demás. Pero no lo hice. Y aunque el camino fue brutal, aunque hubo momentos en los que pensé que no iba a sobrevivir el dolor, aunque tuve que pelear la batalla más difícil de mi vida, valió la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de duda, valió la pena por ver a mi nieta segura y feliz. Anoche, mientras la arropaba antes de dormir, ella me abrazó fuerte y me susurró algo que hizo que todos los sacrificios tuvieran sentido. Me dijo que cuando creciera, quería ser como yo. Valiente, me dijo. Alguien que protege a las personas que ama incluso cuando es difícil. Alguien que no se rinde. Y mientras apagaba la luz de su habitación y la veía dormir pacíficamente, supe que al final, no había perdido nada. Había ganado lo más importante, la oportunidad de darle a mi nieta la infancia que merecía. Y eso era más valioso que cualquier relación falsa o cualquier paz superficial que hubiera mantenido antes. A veces hacer lo correcto significa romper con todo lo que conoces. Significa ser la villana en la historia de alguien más para poder ser la heroína en la historia de quien realmente importa. Y yo elegí ser la heroína de mi nieta. Y lo volvería a hacer 1000 veces.